Hola querida Susi Medina, un gusto estar nuevamente en Detalles por Canal 4 Teleaire de General San Martín. Hoy vamos a recordar un hecho trascendente para la historia mundial. El 14 de julio de 1789 se produce lo que se conoce como la toma de la Bastilla, que da inicio a la Revolución Francesa. La Bastilla era una fortaleza utilizada como cárcel, a donde se recluían los presos políticos del régimen de monarquía absoluta del por entonces rey Luis XVI. De allí que tuviera un alto valor simbólico del poder de lo que los franceses llamaron el Ancien Régime o Antiguo Régimen. La sociedad francesa estaba dividida en estados, pero no estados como los entendemos hoy, similar a provincias, sino algo parecido a estratos o clases sociales. Después del rey venía el primer estado, que era el clero, el segundo estado era la nobleza, y el tercer estado, la burguesía, gente comerciante y artesana de las ciudades o burgos. Esta clase social vendría a ser algo parecido a lo que hoy llamaríamos la clase media. Por debajo se situaba el último orejón del tarro, la gente más pobre de las ciudades y las familias que trabajaban los campos de la nobleza y la iglesia. Se les decía los sans-culottes, que significa literalmente los sin calzones. Una suerte de descamisados, pero franceses. Tanto los burgueses como los sans-culottes eran plebeyos. La nobleza y el clero, en cambio, no trabajaban, vivían de las rentas de sus tierras. Por el contrario, consideraban un gran deshonor el hecho de tener que trabajar, sobre todo con el esfuerzo físico. Las finanzas de Francia se habían desgastado, en parte por el apoyo a la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, del Reino Unido de Gran Bretaña, enemiga histórica de Francia. Precisamente sobre el tercer estado, la burguesía, recaía el mayor peso de los altos impuestos que cobraba el rey. Pero tenían escasa representación en las decisiones y en la Asamblea de Estados Generales, una especie de parlamento, que el rey convocó recién cuando tuvo el agua al cuello, con las arcas casi vacías. Para resumir una situación tan compleja diremos que fue la burguesía, acompañada por los sans-culottes, los que se sublevaron contra la monarquía y los privilegios del clero y la nobleza. Toda revolución tiene su ideología, y la francesa se inspiró en los autores llamados liberales, tales como Jean-Jacques Rousseau, el barón de Montesquieu, Thomas Hobbes, John Locke, entre otros filósofos, de lo que se llamó la Ilustración Europea. Toda revolución también necesita una consigna o lema que traduzca el pensamiento de sus ideólogos a la gente común. Así la Revolución Francesa proclamó la llegada de la liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad. Todo lo contrario a la monarquía absoluta. En las alianzas políticas y de clase de todo proceso hay halcones y palomas, belicistas y moderados. En este caso, los más revolucionarios se llamaron jacobinos, porque realizaban sus reuniones en el convento de San Jacobo. Son los que terminaron dominando la revolución que se impuso a sangre y fuego. El rey Luis XVI y la reina María Antonieta también perdieron la cabeza bajo la cuchilla mecánica, la guillotina, que pasó a ser el instrumento utilizado para la ejecución de los opositores. Aunque hoy nos parezca cruel, en aquella época se lo consideró un instrumento humanitario que evitaba las torturas y la muerte lenta, propias del antiguo régimen. Los ideales de la Revolución Francesa tuvieron gran influencia en los cambios mundiales, abriendo camino a las democracias constitucionales burguesas. También en los revolucionarios de mayo de 1810 en Buenos Aires, y dentro de ellos Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, entre otros, son considerados por algunos historiadores como nuestros jacobinos criollos.
decididos a todos por la revolución. También, en nuestra guerra de independencia americana, confluyeron la burguesía de las ciudades, como el puerto de Buenos Aires, y las clases plebeyas más pobres de las orillas, las afueras y del interior rural. Tanto en Francia como aquí, después vinieron las contradicciones internas. La burguesía que tomó el poder no va a considerar tan iguales a los sans-culottes, y mucho menos a los habitantes de las colonias francesas. Tenemos el caso tan resonante hoy de Haití, donde todavía se habla francés y se padecen las consecuencias de sucesivos colonialismos. La monarquía volverá unos 15 años después de la mano de Napoleón Bonaparte, aunque conservando, al menos en teoría, los ideales de la revolución. Pero esa es otra historia. Bueno, Susi, hasta aquí esta breve síntesis del proceso político del que formó parte la toma de la Bastilla y sus profundas y duraderas repercusiones mundiales. Será hasta la próxima entrega. Un gran abrazo.